Mis estimados emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a su actualización de mercado. Yo soy Rodrigo Navarro y esta semana vamos a estar hablando del estatus del mercado, de la inflación y unos cambios propuestos por la SEC. Después vamos a revisar los reportes de ingresos de los bancos de J.B. Hunt, ASML, Johnson & Johnson y PepsiCo. De ahí vamos a hablar de la última adquisición de Amazon y de unas cuantas notas de inteligencia artificial. Y finalmente voy a contestar a unas de sus preguntas. Así que, como siempre, si quieren que les conteste a sus preguntas, déjenlas en los comentarios para el episodio que viene. Así que bueno, con eso arranquemos y hablemos de los mercados. Y es un placer poderles decir que nuevamente hemos visto altos históricos esta semana y qué nivel de subidas hemos estado viendo en las últimas 2 semanas. Desde el gran taco trade de la tregua con Irán, la confianza claramente está de regreso y en tan solo 2 semanas hemos visto más de 6.5 trillones de dólares o millones de dólares agregados en valor accionario en el mercado. Una locura lo que ha estado subiendo y aunque siga habiendo cierta incertidumbre, digamos, por las negociaciones con Irán, el cierre o, digamos, bloqueo del estrecho de Hormuz, parece ser que los inversores están apostando a que se llega a un acuerdo y que podemos regresar a preocuparnos de una burbuja de la industria de la inteligencia artificial y de otros riesgos en el mercado, pero no de la guerra. Por ahora todo el mercado está de fiesta y la pregunta es hasta dónde va a llegar. Porque apenas comienza la temporada de reportes de ingresos y las estimaciones es que va a ser una muy buena temporada con la mayor parte de las empresas del S&P 500 superando expectativas y elevando expectativas para el resto del año. Así que no parece que se vaya a detener en ningún momento por ahora. Pero como siempre hay muchas predicciones y estas son contrarias. Así que vamos a revisar cómo lo están viendo los expertos o digamos los analistas. Y por un lado tienes a los profesores de Harvard diciendo que la guerra con Irán le va a costar a Estados Unidos $1 trillón. Ok. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, está advirtiendo que la estabilidad financiera mundial está en riesgo y que el crecimiento económico mundial se va a alentar a niveles que solo hemos visto recientemente en la gran crisis del 2008. Ken Griffin, el fundador y director general de Citadel Capital, dice que esto es una recesión inevitable si es que el estrecho de Hormuz se mantiene cerrado. Así que, esas son sus predicciones. Porque por el otro lado, tenemos a BlackRock, el fondo más grande del mundo, y ellos están elevando sus expectativas para el mercado y para los ingresos de las empresas en el occidente en general, diciendo que los efectos de la guerra en Irán están ya más o menos contenidos y que no le ven más riesgo a toda esa situación. Citigroup también eleva sus expectativas para el rendimiento de los índices, principalmente en los mercados americanos, y ve que los mercados globales van a continuar subiendo, pero que en Estados Unidos van a ver todavía más fuerte la subida. Sin embargo, también dijeron que van a mantener sus posiciones defensivas abiertas por cualquier eventualidad. Como buen banco. Pero hay un desconecte claro aquí. Hay opiniones muy sesgadas con resultados completamente diferentes. Por ejemplo, el director de inversiones de Bank of America dijo que su encuesta interna muestra a sus propios traders con un sentimiento sumamente bajista que no había visto desde el día de la liberación el año pasado y el debacle de los aranceles. Lo que nos dice es que normalmente esto es un buen indicador de que ya se acabó lo peor. Aún así, da la advertencia de que no cantemos victoria todavía porque las cosas podrían empeorar en cualquier momento. En fin, estamos viendo cómo los miedos que veíamos materializarse en los últimos 2 meses están de cierta manera desapareciendo o dejando de ser tan inminentes, digamos, que la confianza en los inversores está regresando y en el índice del miedo y codicia de Wall Street pasamos de miedo extremo a codicia en tan solo 2 semanas. Una locura lo rápido que puede cambiar el sentimiento del mercado. Y hablemos un poco de la inflación, porque hay mucho que revisar por acá. Primero, hablemos del CPI, que es el Consumer Price Index, básicamente la medición natural, digamos, de la inflación. Y lo vimos el viernes pasado, pero nos dicen que la inflación sí se está acelerando gracias al shock de petróleo por el estrecho de Hormuz. La inflación tradicional o el CPI llegó en 3.3 anualizado y es bastante más que el 2.4 que habíamos visto en febrero. Y esto claramente es gracias a los precios de energía. La gasolina nada más ha subido 25% en un mes. Pero el índice del CPI subyacente, que es el que no incluye la comida o energía, solo subió 2.6% anual, que de cierta manera sigue lejos del objetivo de la Fed, pero nada que vaya a prender alarmas o cambiar su estrategia a largo plazo. Luego esta semana nos llegó el PPI, que es, digamos, la inflación adelantada o los precios de los productores o de los insumos. Y aquí lo que vimos fue un shock temporal, pero menos fuerte de lo que se está esperando, lo cual, claramente son buenas noticias.
El PPI llegó en 4% anual y 0.5% en el mes de marzo, pero las expectativas eran una subida de 4.7% anual y 1.1% mensual, así que como les digo, mucho mejor de lo que se está esperando porque se esperaba algo mucho peor. En la subyacente, que como dijimos no incluye energía o comida, también llegó por debajo de las expectativas, pero fue 3.8 anual y 0.1% mensual. Lo importante es que pues, fueron menos de lo que se estaba esperando, pero también menos comparadas al mes anterior. Así que bastantes buenas noticias por ahí y confirma la teoría de que este shock energético y presiones inflacionarias sí podrían ser temporales. Y por último vamos a hablar pues de unos cuantos cambios en la regulación de las cuentas de corretaje que está proponiendo el SEC, porque el Securities and Exchange Commission, o sea, los reguladores del mercado, anunciaron esta semana unos cambios a la regulación actual, donde las cuentas de inversión para los day traders de margen solicitaban antes tener como mínimo $25,000 en efectivo para poder estar soportando posibles caídas o básicamente las pérdidas por el margen o el apalancamiento con el cual los inversores operaban. Al parecer ahora la regla va a cambiar a que el monto mínimo de efectivo para operar en margen va a depender de las posiciones o del margen adquirido y va a ser en una función digamos más dinámica que un requerimiento absoluto. Esto posiblemente le va a agregar simplemente más volatilidad al mercado. Digamos que va a haber más fuerza a las alzas y a las bajas. Se va a poner bueno. En fin, con eso pasemos a los reportes de ingresos y ahora sí, oficialmente comienza la temporada oficial de ingresos del primer trimestre del 2026 y vamos a empezar por el sector más importante reportando esta semana, que fue el financiero, y vamos a verlo rápido y por sectores. Arrancamos por los bancos grandes, o sea, los 4 grandes que dominan el mercado, y arrancamos por JP Morgan, porque superan expectativas en ingresos y utilidades en su mejor primer trimestre en la historia. En todos los sentidos siguen creciendo, ni una mala nota para el banco más grande del mundo, así que palomita. Citibank, ellos qué manera están de vuelta después de varios años difíciles. Sus utilidades están arriba 56% comparadas al año pasado y elevan expectativas futuras. Finalmente alcanzaron nuevos altos históricos después de 18 años. De ahí pasamos a Bank of America, otro muy buen reporte, ingresos arriba 7%, utilidades arriba 17% y los dos por encima de las expectativas y ven un crecimiento muy sólido para este año, muy bien también en todos los sentidos. Y Wells Fargo, el único que sí falla porque falla en ingresos totales, pero mejoran en utilidades. Ellos han estado pues apenas transicionando de su enfoque anterior que era en hipotecas y les está costando competir con los otros grandes. Perdieron toda la subida que traían en el año, pero mínimo ya no están bajo la lupa con los reguladores por esos grandes escándalos que los traía tan castigados por pues fraudes, ¿no? Pero pasemos a la banca de inversión y revisemos los dos más grandes, que es Goldman Sachs para empezar, que fue un excelente resultado, superan expectativas por todos lados. El único problema que tuvieron fue que sus ingresos de renta fija cayeron fuerte, y eso fue lo único que estaba acaparando todos los encabezados. La realidad es que siguen con un muy buen crecimiento y elevan expectativas futuras. Morgan Stanley, su competencia directa, también excelente. Superaron expectativas con ingresos arriba 17% comparados al año pasado y utilidades arriba 30%. Una locura. Elevan también expectativas para este año y digamos que todo en general muy positivo. Y en los fondos, pues hablemos del más grande de todos y ese es nada más ni nada menos que pues BlackRock. Y qué locura. Con todo lo del crédito privado, los inversores venían, pues digamos, un poco nerviosos a ver qué nos iba a decir BlackRock, pero lo sacaron del parque. Ingresos totales arriba 27% interanual, utilidades arriba 46%, y la diferencia de los demás fondos que vieron, digamos, salidas históricas en el primer trimestre, ellos vieron inversiones récord de $130 mil millones en un solo trimestre. Una locura. O sea, dijeron que es el mejor comienzo de un año en toda su historia. Así que cómo no van a estar contentos y elevando expectativas. Y bueno, pasando de los bancos, pasemos a J.B. Hunt, que fue interesante porque es uno de los transportistas más importantes del país y también nos dan muy buenas noticias. Sus ingresos van a la alza, sus márgenes se están manteniendo, ya que están haciendo, digamos, cobros adicionales por el cambio en combustible y así. Así que en realidad, pues están aguantando muy bien. Sus ingresos subieron 5% anual y donde vieron una mejora brutal fue en sus utilidades, donde subieron 27%. Están elevando expectativas para el resto del año y dicen que tienen reservas a la alza. Sus acciones subieron más de 6% en un solo día, están arriba 23% en lo que va del año, muy bienvenido después de tiempos bastante difíciles para ellos, pero en el último año están arriba 77%, una locura. De ahí pasemos a ASML, el gigante holandés, quienes son los que fabrican las máquinas para fabricar los microchips y reportan muy bien,
Pero me imagino que el mercado ya se esperaba esto y esperaban más porque los castigaron con todo y su buen reporte. Reportaron ingresos arriba 30% comparados al año pasado y utilidades arriba 44%. Elevan también expectativas futuras, dicen que no pueden fabricar lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda de sus máquinas. Es algo increíble. Pero el problema es obviamente que ya estaban cotizando en múltiplos un poco exagerados y las expectativas de los mercados posiblemente pues eran más de lo que nos presentaron. Sus acciones llegaron a caer hasta más de 6% en un solo día, aunque no está tan mal, ya que con todo y eso siguen arriba 30% en lo que va del año y 120% arriba comparados al año pasado, así que ese 6% realmente no es nada. De ahí pasemos a Johnson & Johnson, el gigante farmacéutico también reporta un poco mezclado, ingresos arriba casi 10% comparados al año pasado. Sin embargo, sus utilidades es donde sí las sufrieron, abajo 50% gracias a un costo extraordinario que tuvieron que presentar, que es la liquidación de muchas demandas. Y si no contamos eso, seguirían abajo solo 3%, así que no está nada mal. Elevan sus expectativas de ingresos este año, lo cual de cierta manera ayuda a que el mercado no los castigue con esa baja en utilidades. Pero sus acciones cayeron solamente 1% en el día cuando todo lo demás estaba subiendo, pero con todo y eso siguen arriba 15% en lo que va el año y casi 55% arriba comparados al año pasado. Como les digo, esta gran subida es realmente gracias a que liquiden todas estas demandas y empezó la subida el verano pasado, más o menos en julio. Así que bienvenido y se les vendrán mejores días porque llevaban muchos años bastante castigados. De ahí pasemos a PepsiCo, que es un muy buen reporte y de cierta manera interesante también porque sus ingresos suben fuerte, 8% en el año, y sus utilidades suben 9% en el año, así que todo por ahí muy bien. Las dos superando expectativas, pero cómo sucedió es lo que realmente está interesante. Vieron una baja en su venta de bebidas y una subida importante en venta de golosinas y comida. Y esto viene gracias a la baja en precios que hicieron en muchos de sus productos por ahí de febrero. Y otra cosa que les ayudó fue el dólar débil, ya que sus ingresos internacionales elevan las utilidades y las ventas totales en valor nominal, digamos en dólares. Están elevando expectativas para este año, enfocándose en bebidas saludables y comida saludable, ya que han visto que ese sector es el que más está creciendo dentro de todo su conglomerado. Sus acciones suben 2% después del reporte, pero esto los pone 10% arriba en el año y finalmente parece que le están dando la vuelta a su negocio que ya se veía muy, muy castigado. Y bueno, con eso pasemos a hablar de Amazon comprando Globalstar. Y Amazon acaba de anunciar que va a comprar Globalstar por $11,600 millones y esto mete a Amazon de lleno en la guerra para el internet satelital con Starlink e Elon Musk. ¿Y qué están comprando exactamente? Globalstar es un operador de satélites móviles con 24 satélites ya en órbita y espectro global de la banda 53, que es famoso porque hoy es quien le da el servicio a los servicios de emergencia vía satélite, obviamente, a los iPhones de Apple. Con esta compra, Amazon se lleva toda esa infraestructura, flota actual, futura de satélites, todo lo que ya tenían planeado, sus estaciones terrestres y, lo más importante, las licencias de espectro con autorización global para servicios directos a dispositivos, como los que compró SpaceX de EchoStar hace varios meses, si no es que el año pasado. ¿Y cómo encaja esto con Leo, que era el proyecto Kuiper de Amazon, que ya no se llama Kuiper, ahora se llama Amazon Leo? Y es la constelación de satélites de órbita baja de Amazon que está construyendo para ofrecer internet de alta velocidad desde el espacio. Llevan lanzados más de 240 satélites del 2025 y el plan es llegar a miles y ofrecer banda ancha a hogares, empresas y gobiernos. Ahora con Globalstar le agregan una segunda capa, conexión directa a tu teléfono, reloj o dispositivo sin pasar por antenas terrestres. Y solo como referencia, SpaceX ya tiene más de 10,000 de estos satélites de baja órbita, así que les falta mucho por llegar. ¿Pero qué gana Amazon? El mercado de momento ya lo aplaudió. La acción de Amazon subió cerca de 5% el día del anuncio, agregando más de $100,000 millones en valor de mercado, básicamente pagando por esta compra varias veces en un solo día. A cambio, Amazon no compra satélites, compra tiempo. Ingresos inmediatos de los contratos actuales de Globalstar, incluidos el de Apple, en vez de tener que esperar a que Leo esté completo en el 2028. Es, digamos, un atajo regulatorio gracias a las licencias de espectro global ya aprobadas, que son una de las partes más lentas y dolorosas de cualquier proyecto satelital, pregúntenle a Elon Musk. El objetivo está claro, satélite directo al bolsillo. Buscan construir un sistema directo de cualquier dispositivo por encima de las otras ambiciones del proyecto Leo. Porque Amazon quiere que para el 2028 su proyecto Leo no solo dé internet a través de antenas fijas, sino que también pueda ofrecer voz, mensajes y datos directamente a teléfonos y dispositivos globalmente. Empezando obviamente por
iPhone, Apple Watch y todos los demás gracias al acuerdo paralelo que ya tienen con Apple vía Globalstar. Pero ahora se va a consolidar mucho más gracias a la relación que tienen Apple y Amazon. También planean usar su red para ayudar a las telefónicas como AT&T, Verizon, etc. a extender cobertura a zonas rurales o remotas sin tener que llenar todo de torres y demás usando simplemente los satélites como extensión de sus redes. Así que en resumen, esta compra no solo convierte a Leo básicamente en el único competidor real en este momento de Starlink, que hasta ahora obviamente ha dominado el mercado. Y hablando del espacio, hubo algo que me llamó la atención esta semana y es un listado de empresas por parte de Morgan Stanley. Ellos obviamente acabamos de revisar su reporte de ingresos y es uno de los gigantes bancos de inversión. Y esto es un listado al cual le llaman Space 60, o sea, las 60 del espacio. Estas son 60 empresas que están listas para participar en la exploración espacial, desde telecomunicaciones, materiales, tecnología, operadores, satélites, etc. Pueden obviamente buscar esta lista ustedes mismos y seguro es muy fácil encontrarla. Estas 60 empresas es un listado de Morgan Stanley. Lo que me llamó la atención es cómo separan a los participantes. Dan 7 distintas categorías. Materias primas y minería es la primera. Esto se trata de las empresas dedicadas a la extracción de minerales y entre ellos incluyen empresas como MP Materials, Almonty y Alcoa. La segunda son materiales especializados y aleaciones. Estas empresas desarrollan materiales capaces de soportar las condiciones extremas asociadas a la entrada y salida al espacio. Entre ellas se encuentran empresas como Carpenter, ATI y Corning. La tercera es propulsión y combustibles. Esta categoría resulta bastante evidente por sí misma, ¿no? O sea, básicamente todo lo que son los motores, sistemas de propulsión y demás, e incluye empresas como Air Products, Linde y Newmarket. La cuarta es electrónica y semiconductores. Esta es la más obvia y como es de esperarse aquí se encuentran los grandes referentes del sector como Nvidia, Broadcom y Microchip Technology. La quinta son los componentes y subsistemas. Estas son las empresas manufactureras que fabrican los elementos de menor tamaño, como las válvulas de fluidos y cosas así. Todas estas son necesarias y que hacen posible el funcionamiento efectivo de una nave espacial. Aquí incluyen empresas como Honeywell, Ametec y Amphenol. La sexta categoría son las naves espaciales y sistemas de lanzamiento. En esta categoría es un poco más directa, incluyen empresas como Boeing, RTX y Voyager. Y claro, próximamente SpaceX una vez que sea una empresa pública. Y por último, los operadores y servicios satelitales. Estas son las compañías que facilitan la comunicación de los satélites con la Tierra, tales como Amazon, ahora con Globalstar, Black Sky, AST Space Mobile y claramente próximamente también SpaceX con Starlink. En fin, creo que todas estas categorías están muy claras y ponen al alcance de todos nosotros la facilidad de hacer nuestra propia tarea e investigar cuáles serían los ganadores de cada uno de esos sectores y cuáles de ellos serán los más beneficiados. Seguramente estaremos revisando muchas de estas empresas en el grupo de inversión próximamente, así que ustedes hagan su propia tarea y chequen esa lista porque muy muy interesante. Y de ahí pasemos a hablar de las notas de inteligencia artificial, que ya parece que es un segmento que se queda de cajón en esto, porque siempre hay mucho de qué hablar. Y arranquemos por Meta, y esta semana Mark Zuckerberg tuvo juntas personales con todos sus empleados de Meta, pero increíblemente no era Mark. Era un bot de inteligencia artificial entrenado a hablar, responder y actuar como Mark. Tiene su avatar y todo. Veo que los miles de millones de dólares que invirtieron en el metaverso los llevó a esto. Un bot de Mark con quien pueden hablar cuando quieran. Estoy seguro que es justo lo que quieren todos los empleados. Hablar con el jefe sin ningún beneficio real. Pero ya fuera de broma, esto sí puede ser interesante para muchas empresas para poder transmitir mensajes a todos los empleados de manera más personal, posiblemente personalizándolos de la mejor manera que le acomode a cada quien. No es una pésima idea. Hasta que obviamente llegue el avatar de inteligencia artificial a despedirte. Ahí sí me imagino que no va a estar nada gracioso. Pero pasemos a Anthropic, porque para variar tienen que estar en las noticias esta semana, aparte de estar anunciando que están recibiendo inversiones de nueva valoración de más de $800 mil millones, lo cual no me sorprende, pero anunciaron un nuevo modelo llamado Claude Opus 4.7, que es un modelo específico para diseño de presentaciones y de sitios web. Esto compite directamente con los productos de Adobe, Figma y hasta Wix, los cuales claramente todas tuvieron una baja inmediata y con todo y el gran pump del mercado, ellos siguen a la baja. ¿Y por qué? Porque claramente esto nuevamente amenaza su modelo de negocios.
Esto es aparte de todas las notas que siguen saliendo del modelo mitos y los riesgos sistémicos que ese modelo representa, etc. Vamos a ver cuándo y cómo lanzan ese modelo, pero por ahora su enfoque está pues en destruir a todas las empresas de software, parece ser, y hasta ahora parece que lo van haciendo muy bien. De ahí pasemos a hablar un poco de OpenAI, porque la nota de esta semana, aparte de los ataques terroristas en contra de Sam Altman, que no debería pasar, aunque me caiga bien o no, o sea, no es aceptable que reciba ataques directos en su propia casa. Dicho eso, esta semana anunciaron una sociedad estratégica que honestamente sí me sorprendió. Esta sociedad es con Novo Nordisk, el gigante farmacéutico danés y pionero de los medicamentos de la baja de peso. Esta nueva sociedad parece que se basa en investigación y desarrollo para poder acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos usando los sistemas de OpenAI y la infraestructura de Novo Nordisk para poder hacer pruebas y lanzamiento de nuevos medicamentos más rápido. Es una gran sociedad, ya que los avances que podemos ver en medicina gracias a la inteligencia artificial, en mi opinión, es la rama más importante. Y por último hablemos de Allbirds. Y no sé si recuerden, pero Allbirds fue la empresa de tenis que fue bastante famosa en su momento por las tendencias que crearon en Silicon Valley y demás, pero pues después de su oferta inicial en plena pandemia, están abajo 99.4%. O sea, básicamente perdieron todo su valor de $4,000 millones a solamente $40 millones. Y hace solo un par de semanas acababan de acceder a vender sus operaciones y su marca de tenis a una empresa que se llama American Exchange Group por solo 39 millones. Una baja brutal de su precio de oferta inicial de $4,000 millones, yo diría. Y me imagino que su pregunta ahora es, ¿qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial? Nada. Pero esta semana anunciaron que con el dinero de esa venta, en vez de cerrar la empresa y usar los ingresos para beneficio de los acreedores, anunciaron que van a pivotear y volverse una empresa de centros de datos para inteligencia artificial. Van aparte levantar más dinero. Esto muy al estilo lo que hizo Yandex, que cambió a Nebius, pero la diferencia gigante es que Yandex era una empresa de tecnología antes de ese pivote. Dijeron que ahora se van a llamar Nextbird AI y están cambiando de industria por completo. En fin, su acción llegó a subir hasta 830% en un solo día gracias a este anuncio. Y se fue de una empresa básicamente muerta a una acción de meme en minutos y apuestas extraordinarias de la noche a la mañana. Claramente al día siguiente cayó más de 35%, lo que es más que natural. O sea, no tienen experiencia en la construcción, operación o desarrollo de centros de datos. ¿Qué los va a diferenciar de empresas que ya tienen contratos con los gigantes tecnológicos como CoreWeave y Nebius? La respuesta es que absolutamente nada. Así que yo personalmente me quedaría muy lejos de esto. Este tipo de cosas son las que pasan cuando te hacen pensar que estamos en una burbuja o no. No han hecho nada y ya otra vez son una empresa multimillonaria. Es verdaderamente increíble. Y bueno, con eso pasemos a las preguntas de los emprendeduros y esta semana voy a estar contestando a las siguientes preguntas de su parte y las preguntas llegan de parte de Ducapú, quien pregunta ¿cuáles son los principales inversores institucionales y sus diferencias? Y también ¿a qué se dedican los famosos y agresivos hedge funds? Estas son excelentes preguntas y empecemos por los inversores institucionales. Hay muchos, pero digamos los más grandes son BlackRock, Vanguard, State Street y Fidelity. Fidelity es el único que aquí es broker y muchas de sus posiciones son los depósitos de sus clientes directamente en ETFs, cuentas de pensión y retiro. Pero los tres, inversores institucionales más importantes, yo diría que son BlackRock, Vanguard y State Street. Estos tres fondos operan cantidades gigantescas de dinero y la razón principal por la cual son tan grandes como tenedores de acciones son los ETFs que ellos operan. Estos gigantes, al operar esos ETFs, tienen que comprar los activos bajo el ETF. O sea, por ejemplo, al comprar los ETFs que siguen a los grandes índices, tienen que comprar todos los activos que se encuentran en los índices del S&P 500, del Nasdaq, del Dow Jones, del Russell 2000, etc. Aparte, operan muchos ETFs que son una variación de estos índices, así que digamos que compran cientos de miles de millones de dólares en activos que al final son activos bajo su manejo. Son los socios mayoritarios en 88% de las empresas del S&P 500, con posiciones entre 20 y 25% de cada una de estas empresas. Al ser ellos los operadores de los ETFs, el derecho de voto de estas acciones recae en ellos, así que digamos que tienen mucho poder de voto en las juntas anuales y sus decisiones impactan empresas todo el tiempo. Digamos que son los jefes silenciosos de la mayoría de las empresas grandes en el mercado. En fin, esos son los fondos más grandes. Pero hay otros institucionales que son también muy importantes, y esos son los fondos soberanos, como el de Noruega, el de Saudi Arabia y el de los Emiratos Árabes Unidos. Estos fondos tienen sus tentáculos en todos lados también, aunque son más específicos y sus inversiones varían, pero claramente tienen bastante poder en los mercados simplemente por el tamaño del fondo.
Después tienes otros fondos o más bien vehículos de inversión como Berkshire Hathaway o fondos privados donde los operadores invierten cantidades pues muy grandes a nombre de todos sus inversores y allí están operadores famosos como Cathie Wood, Bill Ackman, etc. Hay fondos activistas también como Elliott Management o Starboard Value que no son fondos pasivos sino que cuando hacen una inversión es básicamente para cambiar la empresa, la operación o hasta los mismos directivos para cambiar de rumbo de la empresa y poderle dar la vuelta. Estos pueden ser un arma de doble filo, pero básicamente no invierten ni se echan atrás a ver qué pasa, sino que usan su poder mediático y de voto en las empresas para hacer cambios de inmediato y muchas veces hasta solamente por participar las acciones suben. Ahora, sobre los hedge funds, aquí hay de todo, pero ¿qué significa un hedge fund? Eso significa un fondo de cobertura. Inicialmente, estos fondos se crearon para crear estrategias de cobertura de riesgo de mercado. Se enfocaban en un sector específico y tenían estrategias de posiciones largas y cortas para minimizar los riesgos implícitos y poder predecir sus retornos a largo plazo. Hoy en día, estos fondos hacen de todo y ya su objetivo primordial no es necesariamente la cobertura de riesgo, sino que ahora se conocen por sus apuestas mucho más agresivas y apalancamiento brutal de sus posiciones. Su objetivo ahora es maximizar retornos y, como les digo, hay de todo. Hay distintas estrategias y niveles de riesgo. Los más famosos aquí yo diría que son Citadel Capital de Ken Griffin, Bridgewater Associates de Ray Dalio y Man Group en Londres. Hoy en día se le podría llamar hedge fund a cualquier inversor institucional que maneje distintas estrategias y derivados, así que pues, es un término ya un poco diluido en mi opinión. Pero sea como sea, los hedge funds suenan muy elegantes por sus estrategias de altas finanzas, pero son muy pocos, honestamente, los que le pueden ganar simplemente al invertir en el ETF que sigue el S&P 500. Y sobre todo después de sus comisiones. Así que, con cuidado por allá. Y con eso, vamos a cerrar el episodio de esta semana. Muchas gracias nuevamente por estar por acá. Recuerden, yo soy Rodrigo Navarro. Esta fue su actualización de mercado. Mis estimados emprendedores y emprendedoras, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar por acá. Chao.